He destrozado la proyección de tu voluntad mental incontables veces en las profundidades de la séptima torre del santo marcial, declaró Lu Zeng, su intención de batalla estallando en un calor físico. Ahora, por fin, los cielos me han concedido la oportunidad de destrozar al verdadero tú. HMPH. El hombre de mediana edad con las túnicas blancas inmaculadas, Tan Sonju, sintió el peso de la mirada asesina de Lu Zeng fijándose en él con la precisión de un depredador. Sus ojos parpadearon con una luz fría y aguda. Sin mediar palabra, extendió la mano hacia abajo y desenvainó lentamente el largo sable de la vaina en su cintura, el metal cantando una nota clara y letal al ser liberado. Tan Sonju presionó 2 dedos contra el plano de la hoja afilada como una navaja, sus labios moviéndose en un murmullo rítmico de baja frecuencia mientras enunciaba 4 palabras específicas. Nube fluyente. Hoja brillante. Mientras las palabras caían, la punta misma de la hoja comenzó a pulsar con un brillo deslumbrante e incandescente que rivalizaba con el sol. Este era el pináculo de la expresión marcial, una voluntad del Dao marcial extremadamente potente saturando el sable largo, cerrando la brecha entre lo mundano y lo celestial al succionar el poder puro de los cielos y la tierra. En ese momento, el arma mortal ascendió, transformándose en un instrumento divino de juicio. Esta era la verdadera manifestación de un poder divino de las artes marciales, una técnica que trascendía la mera habilidad. Tan Sonju agarró el sable de tono dorado con ambas manos, sus nudillos blancos, y ejecutó un tajo vertical dirigido directamente a Lu Zeng. Una explosión cegadora de luz de sable floreció del golpe. Para los santos marciales que observaban desde abajo, el sable físico había desaparecido por completo. Sus ojos ya no podían rastrear el arma, solo podían presenciar una aterradora y omniabarcante lámina de luz blanca deslumbrante hendiendo el espacio. Lin Zhengyue reconoció la técnica de inmediato, su expresión endureciéndose con respeto profesional. Tan Sonju finalmente se ha comprometido con la lucha. Ese, tajo invisible, es su habilidad definitiva para cercenar el alma. Otro santo marcial que presenció el golpe soltó un grito de puro asombro. Tan Sonju ha hecho su movimiento, pero no puedo ver el ataque. No hay nada allí más que la intención. Los ojos de Lin Zhengyue se entrecerraron al percibir un sutil cambio en la atmósfera. Está usando absolutamente todo su poder, susurró con una nota de incertidumbre. Miró a Tan Sonju, que aparecía tan quieto y congelado como una estatua, y sintió un repentino escalofrío recorrer su columna. Él había alcanzado un nivel tan alto de maestría que su cuerpo permanecía perfectamente inmóvil incluso mientras desataba un golpe de tal magnitud devastadora, parecía como si no hubiera atacado en absoluto. Los ojos de Tan Sonju de repente estallaron con una intención asesina y cruda mientras soltaba un rugido gutural, luz de hoja castigadora del cielo. El ataque superó las limitaciones de la distancia física, sobrepasando las propias restricciones del espacio. La luz letal se materializó abruptamente ante la garganta de Lu Zeng. Era como si algo invisible e inevitable corriera hacia él, una marea de voluntad pura y afilada. Lu Zeng, sin embargo, sintió inmediatamente la frecuencia y trayectoria exactas de esa luz de hoja oculta. Lu Zeng ni siquiera se inmutó, recibió a la muerte invisible con un gesto casual, casi despectivo. Abrió su mano, sus 5 dedos extendidos, cada punta de dedo comenzando a emitir un aura que helaba los huesos acompañada por el chillido agudo del metal chocando. Entonces, cerró sus dedos, ejecutando una técnica de dedos de gran maestro de alto nivel, 5 reinos, cielo absoluto. Lu Zeng extendió la mano y agarró física y forzosamente la luz de la hoja invisible en el aire. Sus movimientos fueron fluidos y preternaturalmente suaves, como si hubiera trazado la trayectoria del ataque con años de antelación. Parecía como si los dos hubieran ensayado la escena, con la luz de la hoja buscando activamente el agarre de hierro de Lu Zeng. Crack. Con un sonido cristalino y nauseabundo, la luz de la hoja fue aplastada casualmente dentro del puño de Lu Zeng, rompiéndose en un halo dorado moteado de chispas inofensivas que se alejaron con el viento. Una onda de choque violenta y concentrada estalló desde el punto de contacto, propagándose en todas direcciones. Los santos marciales circundantes lucharon por mantener el equilibrio, sus rostros eran máscaras de puro y absoluto asombro. «¡Que en nombre del infierno!», gritó uno.
¿Qué carajos está pasando? ¿Cómo puede alguien atrapar un tajo invisible con sus manos desnudas? Incluso Lin Zhenyu se vio obligada a emprender el vuelo para evitar las ondas de choque secundarias, sus labios moviéndose en una oración frenética y silenciosa. Lo bloqueó, realmente atrapó y aplastó el movimiento definitivo de Tan Sonju con sus dedos desnudos, murmuró, su mente luchando por aceptar la evidencia de sus ojos. En ese momento, el joven Lu Zeng levantó sus calmados ojos azul zafiro y miró hacia Tan Sonju. HMPH. Supongo que hubo un poco de algo en ese golpe, comentó con frialdad. Pero solo un poco. En el gran esquema de las cosas, bien podrías considerarlo inexistente. Después de disolver sin esfuerzo la técnica más letal de Tan Sonju, Lu Zeng levantó lentamente dos dedos hacia el santo marcial. Permaneció allí en una postura provocativamente abierta, invitando al siguiente ataque. Al presenciar esta escena, Tan Sonju se encontró rompiendo en un sudor frío y pesado, su corazón latiendo con un ritmo que no había sentido en décadas. Dentro de sus ojos, ojos que usualmente se asemejaban a 10.000 años de hielo inmutable, un rastro de miedo genuino y vacilante finalmente comenzó a emerger. En ese momento crucial, el joven Lu Zeng apretó su agarre, sus nudillos volviéndose blancos mientras su puño pulsaba con un resplandor dorado rítmico. Una erupción torrencial de energía espiritual surgió a través de sus meridianos, irradiando hacia afuera en ondas violentas mientras se lanzaba hacia adelante con la ferocidad de un depredador cazando, su voz un rugido bajo y atronador. Dime, ¿cómo se siente esto? ¿Te sientes más despierto ahora? Antes de que las palabras pudieran registrarse por completo, la silueta de Lu Zeng se desdibujó y se materializó instantáneamente frente a Tan Sonju, hundiendo un puñetazo devastador profundamente en el abdomen del santo marcial. El crujido nauseabundo de costillas fracturándose y de la estructura interna colapsando resonó en el aire. Las pupilas de Tan Sonju se contrajeron en puntos de shock, su visión completamente eclipsada por un puño inminente que parecía tapar el mismísimo cielo sobre él. Un latido después, toda resistencia se derrumbó. La prenda protectora blanca de alto grado, destinada a soportar fuerzas catastróficas, se hizo añicos como vidrio quebradizo bajo la pura presión del impacto. Atrapado en la estela de esa fuerza de puño explosiva, Tan Sonju fue enviado volando por el aire por el puro impulso del golpe de Lu Zeng. El joven, Lu Zeng, retiró casualmente su puño, su expresión permanecía indiferente mientras se dirigía a su oponente en un tono que equilibraba un desafío letal con una advertencia final. Santo Marcial Tan, si no invocas el poder total de tu ídolo dármico ahora, temo que los cielos no te concederán otra oportunidad para hacerlo. Para ese momento, Tan Sonju finalmente había estabilizado su vuelo a miles de metros de distancia, su silueta era un mero punto contra el horizonte. Su abdomen permanecía grotescamente hundido por el impacto, aunque la profunda marca del puño comenzó a cerrarse con una velocidad antinatural mientras su energía vital luchaba por reparar el daño. La mirada de Tan Sonju se volvió frenética, una intensidad maníaca parpadeaba en sus ojos mientras fijaba su vista de nuevo en Lu Zeng. Rugió a través de la distancia, su voz tensa con un nuevo respeto y furia, parece que he subestimado gravemente la profundidad de tu poder. Sin embargo, eso termina ahora. Tan Sonju lanzó su mano hacia los cielos, y en ese instante, un aura increíblemente potente y sofocante estalló de su forma, haciendo que la atmósfera misma temblara bajo el peso de su presión espiritual. Vos. 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 Un vendaval repentino y violento desgarró el campo de batalla mientras las leyes naturales del cielo y la tierra eran atraídas por la fuerza hacia él. Incontables motas de luz reluciente se fusionaron alrededor del cuerpo de Tan Sonju, girando en un vórtice luminoso de energía elemental pura. En un abrir y cerrar de ojos, un ídolo dármico de artes marciales extraño y altísimo se manifestó, su estructura solidificándose rápidamente en un rostro aterrador marcado por dos ojos colosales de color rojo sangre que miraban con malicia divina. La voz de Tan Sonju resonó como un trueno, entonces se testigo de la verdadera majestad sobrenatural de Tan Sonju. Los santos marciales occidentales que observaban desde la periferia estaban completamente mudos por el espectáculo.
Pensar que este oriental es capaz de movilizar tal asombrosa concentración de la esencia natural del mundo, desafía toda lógica conocida, murmuró uno, su rostro pálido de asombro. La cruda intención asesina que impregnaba la atmósfera se volvió tangible, alimentando una tormenta localizada que se volvía más feroz por segundos. Los vientos aullaban con un hambre depredadora, girando con la fuerza suficiente para moler la piedra hasta convertirla en polvo. Gradualmente, la energía caótica comenzó a refinarse, estrechándose en una forma cohesiva y aterradora. La tormenta ya no era solo viento, se estaba convirtiendo en un arma de proporciones divinas. Santos marciales reunidos estaban congelados en el lugar, algunos boquiabiertos de incredulidad mientras otros apretaban los dientes contra el aura aplastante. Un santo solo podía oler el aire ionizado con terror, sus pupilas contrayéndose mientras una ola colectiva de shock bañaba a los maestros reunidos. Este es el verdadero Dharma Aro del santo marcial del este. El avatar se alzaba a más de 1.400 metros de altura, una montaña de poder marcial que dominaba el paisaje. Incluso una potencia como Cumberland se habría visto obligada a admitir la pura magnitud de esta manifestación. En este día, finalmente desenvainó su verdadera esencia como una hoja oculta, revelando un filo tan cortante como una navaja que había sido afilado en silencio durante décadas. Su poder bruto eclipsaba demostrablemente al 90% de los santos marciales del mundo, enviando un temblor de realización a través de cada espectador. Incluso la trascendente santa marcial, Lin Zhenjue, permaneció paralizada por la revelación. A pesar de que ambos eran pilares del país del dragón, ella nunca había imaginado que Tan Sonju poseyera tal dominio abrumador. Solo un puñado de titanes globales como Cumberland, cuyos propios avatares marciales superaban los 1000 metros de altura, permanecieron exteriormente compuestos, ya que eran los únicos que ya habían vislumbrado las profundidades del verdadero potencial de Tan Sonju. Suspendido dentro del núcleo de la enorme hoja dorada, Tan Sonju miró a Lu Zeng con una mirada fría e inquebrantable. Lu Zeng, soy muy consciente de que estás intentando usarnos a nosotros, los santos marciales, como meras piedras de afilar para tu propio camino, declaró gélidamente. Pero entiende esto, yo estoy haciendo exactamente lo mismo contigo. De hecho, debería agradecerte por este enfrentamiento. Lu Zeng miró hacia la imponente figura de Tan Sonju con una expresión de genuina curiosidad y diversión. Una sonrisa lenta y depredadora comenzó a extenderse por su rostro mientras la colosal hoja iniciaba su descenso lento e inevitable hacia él. Con un rugido ensordecedor, la gigantesca hoja de Tan Sonju cayó con el peso de una estrella fugaz. ¡Boom! Explosiones en cascada estallaron a través del firmamento, el mar de abajo hirvió, e incluso las islas distantes gimieron bajo la onda de choque cinética del golpe. A pesar de la perdición inminente, Lu Zeng permaneció extrañamente tranquilo. Observó el apocalipsis multicolor que descendía sobre él y habló con una voz firme y obsesivamente silenciosa. ¿Realmente crees que esto es impresionante? He presenciado luces de espada 10.000 veces más brillantes y devastadoras que esta pobre exhibición. Sin pronunciar otra palabra, Lu Zeng respiró lenta y profundamente, su modesto cuerpo de 1,7 metros temblando ligeramente mientras sus músculos se tensaban como resortes. Apretó los puños, y el aura de una intención de puño de quinta etapa comenzó a irradiar de él, creando un vacío de poder mientras se preparaba para enfrentar a Tan Sonju de frente. Rojo sangre, como si una montaña de caídos y un mar de sangre se manifestaran en el mundo físico. En un latido, el cielo quedó envuelto en un capullo sofocante y sangriento de intención asesina.
¡Bam! Los santos marciales distantes fueron arrojados a un lado como hojas de otoño por la pura fuerza de la onda de choque. Gritos de agonía e incredulidad rasgaron el aire. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo puede existir un poder tan aterrador en un cuerpo mortal? Lu Zeng recibió el apocalipsis con un solo golpe devastador. Después de un año de cultivo ascético en la isla de cristal dorado y de sobrevivir a 10.000 luchas de vida o muerte en el paisaje onírico, finalmente había perfeccionado esta forma. Utilizando la rueda de la desesperación de Chitian para canalizar el Dao de la matanza, usando su intención asesina como una piel defensiva, su estado inigualable y el reino espiritual de los 4 símbolos como su armadura, y su propia alma como núcleo, desató un golpe que sacudió la tierra. Este único puñetazo llevaba 100 veces más poder que el día en que rescató a Don King Sui y emergió de las profundidades de la tierra. No hubo competencia. En una fracción de segundo, grietas dentadas se extendieron como una telaraña a través de la enorme hoja dorada. Luego, con un sonido como el de un dios agonizante, se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos. Una onda de energía invisible pero tangible rasgó los cielos, dejando fisuras negras dentadas en el cielo. Tan Sonju era una sombra de lo que fue, su cabello estaba despeinado, sus túnicas reducidas a harapos, y la arrogancia gélida en sus ojos había sido reemplazada por un reflejo destrozado de la realidad. Su rostro se retorció en puro shock mientras soltaba la pregunta, Lu Zeng, ¿cómo puede ser tan fuerte? Su rostro estaba mortalmente pálido y empapado en un sudor frío que no cesaba. Un escalofrío gélido recorrió la columna de Tan Sonju mientras murmuraba para sí mismo, su voz temblando con una incredulidad que rayaba en la locura. Antes de que su mente pudiera siquiera procesar la derrota, la energía cinética del puñetazo finalmente hizo efecto, y cayó en picado desde el cielo como un pájaro herido, estrellándose hacia las oscuras profundidades del fondo del océano. Miles de metros por debajo de la superficie, los únicos sonidos restantes eran el embate del mar desplazado y el silbido del viento. Por encima del caos, el joven habló lentamente, su voz llegando claramente a cada oído. ¿No acabas de afirmar que yo no era más que tu piedra de afilar? Los santos marciales reunidos estaban completamente paralizados, sus rostros eran máscaras de asombro mientras luchaban por encontrar palabras para el torbellino en sus corazones. En la isla del Santo Celestial, las potencias de cada facción global miraban fijamente los monitores. La comprensión les golpeó como un impacto físico, Tan Sonju había perdido. Si bien la victoria anterior de Lu Zeng sobre Cumberland fue impresionante, esto fue una aniquilación completa y frontal. Tan Sonju había desatado su poder máximo absoluto, un Dharma Aidel que rayaba en la divinidad, y Lu Zeng simplemente había derribado a esa figura divina de los cielos de vuelta a la tierra. El impacto psicológico fue inconmensurable. Con su mente ahora clara y enfocada, Lu Zeng sabía que esto estaba lejos de terminar. Su mirada fría recorrió a la veintena de santos marciales que permanecían en un estupor aturdido. ¿Y qué hay del resto de ustedes? Las llamas depredadoras en los ojos de Lu Zeng se encendieron una vez más, su expresión tornándose en un acero gélido e implacable. Preguntó tajantemente, ¿realmente creyeron que los convoqué a todos aquí solo para ver una actuación? De la multitud, un santo marcial alto y corpulento intentó un ataque sorpresa desesperado, lanzando un fuerte puñetazo. Mocoso, eres demasiado arrogante. No olvides que sigo siendo un santo marcial. Pero antes de que su puño pudiera siquiera entrar en el rango de Lu Zeng, el joven hizo un movimiento casual con la mano, como espantando algo. La fuerza resultante envió al enorme santo volando cientos de metros hacia atrás como si no fuera más que un insecto molesto. El cielo se encendió con los fuegos de la batalla una vez más, y la intensidad estaba subiendo a un punto febril. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Lu Zeng se movió como un borrón, agarrando a un santo marcial por el cuello mientras simultáneamente hundía un puño en el estómago de otro. Fue demasiado rápido, peligrosamente rápido. Los santos marciales ni siquiera podían procesar sus movimientos, mucho menos reaccionar, y solo podían gritar de agonía a medida que sus golpes aterrizaban. Los una vez orgullosos santos marciales estaban siendo sistemáticamente desmantelados, sujetando sus pechos destrozados y cuidando extremidades rotas en un estado de puro shock. No podían asimilar la realidad de su situación,
¿Cómo podía un solo individuo destrozar sin esfuerzo cada una de sus legendarias formas de arma? El joven continuó burlándose de ellos, sus palabras cargadas de provocación y desdén mientras derribaba sistemáticamente su dignidad junto con sus defensas. Llevados al borde de la locura e incapaces de soportar la humillación, los santos marciales restantes lanzaron un rugido colectivo de desesperación. Todos, ataquen a la vez. Debemos combinar nuestra fuerza y matarlo juntos. No se guarden nada. Desaten cada onza de su poder ahora. La réplica de Lucen fue como una hoja de hielo cortando sus gritos. Entonces, ¿finalmente han decidido dejar de lado su orgullo y atacarme en grupo? Su arrogancia es tan risible como su fuerza. Aplastaré hasta al último de ustedes. Al terminar de hablar, su autoridad dorada absoluta estalló en un destello cegador, expandiéndose hasta consumir todo el horizonte. Lucen se desliza por la atmósfera superior con la gracia sin esfuerzo de un depredador celestial, su silueta es un mero borrón mientras atraviesa una imponente forma de arma de artes marciales tras otra. Con una brutalidad rítmica, alterna entre puñetazos que rompen huesos y patadas precisas y devastadoras, cada golpe resonando con la fuerza de una estrella colapsando. Cada vez que Lucen inicia un asalto, un grupo de los santos marciales más élite del mundo queda físicamente destrozado y mentalmente quebrado, forzado a una retirada humillante. Sin atreverse ya a albergar reserva alguna, cada maestro restante invoca desesperadamente sus titánicas manifestaciones de arma desde la dirección de la isla del Santo Celestial. El campo de batalla se ha transformado en una pesadilla surrealista, una falange de gigantes blancos luminosos, cada uno de cientos de metros de altura, arremetiendo contra un solo joven que aparece como una hormiga desafiante contra el horizonte. Este es un momento legendario que impactará e inspirará a generaciones durante los siglos venideros, una narrativa de poder que desafía el orden natural. La imagen de 23 santos marciales de noveno rango de alto nivel atacando desesperadamente a un solo individuo es un espectáculo que nunca se borrará de la memoria del mundo, incluso después de que hayan pasado 1000 años. Y tampoco lo hará el asombroso e imposible resultado de este choque. Uno por uno, los protectores del mundo son enviados girando por el aire, sus gritos de agonía puntuando el viento mientras se ven obligados a enfrentar una realidad demoledora. Su consenso colectivo se alcanza en un coro de desesperación, no podemos derrotarlo. Es simplemente imposible. En lo alto del aire turbulento, un santo marcial de noveno rango, su cuerpo un lienzo de moretones y su orgullo totalmente diezmado, se lanza hacia adelante para agarrar a Harold por el cuello con una mano temblorosa y manchada de sangre. Harold ruge, con la voz quebrada por una mezcla de terror y rabia desenfrenada. ¿Quién, en nombre de los cielos, es este monstruo? ¿De dónde salió? No está solo en su desesperación, por toda la periferia, los hombres más poderosos del mundo están reaccionando con la misma energía frenética y acorralada, buscando a alguien a quien culpar por su inminente obsolescencia. Harold, de pie en el precipicio del campo de batalla, observa con una máscara de puro horror mientras los frenéticos interrogatorios de sus compañeros resuenan en sus oídos. Su mente es un vacío caótico, su rostro despojado de todo color y expresión. No puede asimilar cómo una simple búsqueda de cristales de energía de alto grado en el torneo mundial de grandes maestros pudo haber derivado en esto, un desafío global que ha puesto de rodillas a los santos marciales de cada nación. Frente al mar de rostros contorsionados y furiosos que exigen respuestas que no posee, Harold solo puede sacudir la cabeza con una frecuencia rítmica y desesperada. No lo sé. De verdad no lo sé, balbucea, su voz un gemido patético. Por favor, dejen de preguntarme. No soy más que un pequeño e insignificante santo marcial de noveno rango bajo la sombra de este dios. Los santos marciales reunidos, al escuchar este mordaz reproche, revelan expresiones de conflicto agonizante, sus rostros retorciéndose en máscaras de orgullo obstinado e ira incandescente. Ser llamado basura por un joven mientras se está en la cima del logro humano es una humillación más dolorosa que cualquier herida física que Lucen pudiera infligir. Maldita sea hasta lo más profundo del infierno. Un santo marcial finalmente estalla, su voz un rugido primario que resuena a través de las olas. Toda su forma física comienza a pulsar con una luz blanca intensa e inestable mientras abandona toda precaución.
Metiendo la mano en su almacenamiento, saca un puñado de cristales de energía de alta pureza, sus superficies cristalinas brillando con un potencial sin explotar. Sin pensar un segundo en su propia supervivencia, se mete las piedras en bruto directamente en la boca. Los cristales son consumidos en un instante, y una oleada cataclísmica de poder puro y rabia pura explota dentro de él, amenazando con destrozar su envase físico desde adentro hacia afuera. Sus ojos se encienden en un brillo rojo sangre aterrador, desprovisto de toda humanidad. Su musculatura se hincha y se tensa hasta parecer acero trenzado, la expansión es tan violenta que desgarra su piel en varios lugares. Garras afiladas y depredadoras brotan de las yemas de sus dedos, cortando el aire con un leve silbido. En medio de esta transformación agonizante y monstruosa, un rugido salvaje lleno de un resentimiento profundo atraviesa el tejido del espacio, resonando como un trueno a través del océano. Mocoso arrogante, gruñe, su voz distorsionada en un raspeo gutural y demoníaco. Sacrificaré gustosamente mi propia vida para verte caer. Moviéndose como un rayo de luz negra dentado, incinera la distancia entre ellos, apareciendo directamente frente a Lucen en el lapso de un solo latido. Su puño está tan apretado que los huesos crujen, las venas sobresalen de su brazo como serpientes retorciéndose, sus dientes rechinan con un sonido metálico escalofriante. Ya no me importa el costo, si sea a través de la sangre. Quiero tu vida. Canalizó cada átomo de su fuerza vital calcinada en un único y definitivo puñetazo. ¡Boom! Un puño gigantesco, brillando con un resplandor similar al diamante que cegó a los espectadores, golpeó violentamente la espalda de Lucen. Un sonido aterrador, reminiscente de un trueno catastrófico, resonó durante millas a través de las aguas abiertas. Un torrente de poder púrpura, similar a la lava, la manifestación física de su agonía y rabia, barrió el punto de impacto, envolviendo completamente la forma de Lucen. Lentamente, con una calma deliberada y aterradora, Lucen comenzó a levantarse del centro de los escombros humeantes. Ese puñetazo, de hecho, había sido pesado, un golpe que llevaba el peso de toda la existencia de un santo marcial. Aunque no fue ni de lejos suficiente para acabar con su vida, envió ondas genuinas de dolor punzante a través de su sistema nervioso reforzado. Un rastro delgado de sangre carmesí comenzó a filtrarse por la comisura de su boca, y se la limpió con el dorso de la mano, sus ojos siguiendo con un interés clínico la sangre fresca que manchaba sus dedos. Una falange de formas de arma de santos marciales, cada una de más de 1000 metros de altura, se alzaba ante él como dioses antiguos e iracundos, mirando hacia abajo a su pequeña figura con ojos fríos y críticos. Uno de los gigantes tronó con una voz que sacudió la atmósfera. Me niego a creer que un mero artista marcial de octavo rango pueda poseer la resistencia para derrotar la voluntad colectiva de cada santo marcial en este planeta. Luego emitió una orden desesperada a sus camaradas, instándolos a ignorar el costo catastrófico para sus esperanzas de vida restantes y a devorar sus cristales de energía al unísono para elevar artificialmente su poder hasta su límite absoluto y final. ¿Te atreves a menospreciarnos? Entonces muere en las sombras de nuestra furia. Los santos marciales se lanzaron hacia Lucen como uno solo, abandonando sus masivas formas de arma para concentrar cada gota de su esencia espiritual directamente en sus puños físicos. En un instante borroso, el grupo estaba sobre Lucen, cada uno asestando un ataque feroz y desesperado que aterrizó con la fuerza de un movimiento tectónico. Un cóctel aterrador de locura, ira ciega y un destello de alegría desesperada se reflejó en los rostros de los santos marciales al sentir finalmente que sus golpes conectaban con su objetivo. Lucen quedó atrapado en un implacable huracán de violencia, siendo golpeado continuamente por el asalto coordinado de los santos marciales. El aire a su alrededor era un borrón de puños y pies, cada golpe diseñado para pulverizar huesos y licuar órganos internos, mientras los maestros volcaban sus propias almas en la destrucción del joven que se había atrevido a burlarse de ellos. Bajo la fuerza imparable y concentrada de un puñetazo combinado, Lucen fue golpeado directamente hacia la tierra como un meteoro descendente. ¡Boom! El suelo bajo el lugar del impacto tembló con la violencia de un terremoto de magnitud 9, rompiéndose en un cráter masivo y profundo que tragó su cuerpo por completo. El choque desató una onda de choque devastadora que aplanó cada estructura y árbol en kilómetros a la redonda,
mientras escombros como metralla llovían desde el cielo y el rugido de la explosión resonaba como un trueno continuo. ¡Boom! El cuerpo marcial de 1,9 metros de Lu Zeng estalló repentinamente con una intensa y creciente ola de calor, una ráfaga térmica tan poderosa que envió las proyecciones de arma de artes marciales circundantes retrocediendo varios metros. En este preciso momento, el mapa estelar dentro de la conciencia de Lu Zeng comenzó a brillar con una intensidad celestial cegadora, e intrincados patrones dorados comenzaron a florecer a lo largo de la superficie de su piel. El poder latente dentro de sus 278 células inmortales se activó por completo a la vez, encendiendo las llamas sagradas de la divinidad dentro de su propia médula. Pulsaba con una luz frenética y rítmica, y las células inmortales parpadeaban erráticamente a medida que se acercaban a un punto de metamorfosis total. Los ojos de Lu Zeng ardían con una intensidad extrema, casi aterradora, al sentir que la llama en su pecho surgía más allá de su control. En el teatro de su mente, la radiante figura humana de la estrella púrpura generaba un torrente de poder mental cada vez mayor, fusionándose perfectamente en su cuerpo marcial para iniciar una transformación milagrosa. Lu Zeng respiró hondo y largo y flexionó ambas manos con una demostración de poder inmenso que sacudió el suelo. ¡Boom! Dos orbes masivos de luz pura y condensada se manifestaron en las palmas de sus manos y, simultáneamente, la llama concentrada dentro de su pecho detonó en una explosión armoniosa de energía espiritual. Un poder sin precedentes y cataclísmico estalló en colosales ondas invisibles, extendiéndose hacia afuera con Lu Zeng como epicentro. ¡Boom! Estas ondas aterradoras barrieron todo a su paso, aniquilando la materia y la energía por igual antes de finalmente asentarse. El aura caótica circundante del mundo fue dispersada como mera basura, un viento invisible barriendo decenas de miles de kilómetros, levantando masivas capas de ondas en la superficie del mar distante. Cuando la atmósfera finalmente se asentó en una calma inquietante, solo quedó la figura solitaria de Lu Zeng, inmóvil en el aire entre el mar y el cielo. Sus manos estaban extendidas y sus ojos fuertemente cerrados, como si estuviera completamente inmerso en un trance profundo y místico que trascendía el mundo físico. En medio de ese silencio inquietante, Lu Zeng abrió los ojos de repente. Su mirada era cristalina pero infinitamente profunda, conteniendo un brillo que parecía traer una iluminación aún mayor a la tierra circundante, como si dos nuevos soles hubieran amanecido en el cielo. Finalmente he logrado el avance, susurró Lu Zeng, su voz llegando claramente a pesar de la distancia. Miró a su alrededor a la devastación con una expresión tranquila y distante, declarando un simple hecho de la existencia. Abrió la boca y declaró al mundo, ahora soy completamente invencible dentro del reino mortal. Por encima y por debajo de él, solo permanecía el sonido lúgubre del viento y el chocar de las olas del mar. Mientras nubes blancas derivaban perezosamente a través del horizonte, Lu Zeng permanecía en silencio, la fuente indiscutible de luz y el centro del universo. Miró hacia abajo desde su posición elevada, su mirada serena escudriñando a cada santo marcial destrozado desde todas las direcciones. Su postura era la de una deidad, pues Lu Zeng se había convertido verdaderamente en el dios del reino mortal. Estaban presenciando el surgimiento del verdadero Dios del reino mortal, el límite absoluto de la humanidad, caracterizado por luz absoluta, calor absoluto y poder absoluto.
Si había un pico más alto que escalar en este mundo, seguramente llevaba el nombre del joven que flotaba sobre ellos. Luseng es nuestro verdadero dios de la guerra, murmuraron los veteranos del Escuadrón Dragón en la isla del Santo Celestial, sintiendo como si estuvieran viendo una epopeya de proporciones míticas desarrollarse ante sus propios ojos. El destino del mundo estaba siendo reescrito silenciosa e irrevocablemente. Este poder está realmente más allá de cualquier descripción humana, reflexionó para sí misma, con la respiración entrecortada. Hace apenas un momento, ni siquiera me atrevía a consumir los cristales de energía, prefiriendo trabajar duro en la oscuridad de la mazmorra del inframundo. Ahora, tengo la sensación abrumadora de que, fundamentalmente, ni siquiera estoy en la misma liga que él. Somos especies completamente diferentes. Ya no había ninguna duda en su mente, el dominador indiscutible de esta nueva era estaba ante ellos, y su nombre era Luseng. La expresión de Luseng permaneció completamente impasible, no estaba extasiado, simplemente observador. Su camino hacia el noveno rango había sido abierto a la fuerza, y la fusión y evolución entre su poder mental y su cuerpo marcial finalmente habían comenzado, pero sabía con absoluta certeza que esto era simplemente el comienzo de su viaje. El joven miró casualmente hacia abajo a los artistas marciales de noveno rango reunidos desde su posición ventajosa arriba. Estos 300 años de desarrollo de las artes marciales siguen siendo totalmente patéticos, pensó. Incluso con su número llegando a 20 y sus cuerpos reforzados por el consumo forzado de cristales de energía, todavía eran incapaces de experimentar una verdadera evolución del ser. Había demasiados incompetentes entre ellos, una mezcla de verdaderos maestros y falsas leyendas. Simplemente son demasiados, suspiró, y sin embargo ninguno pudo proporcionarme una presión real que pusiera en peligro mi vida. En esta batalla, incluso tuve que contener activamente una parte significativa de mi verdadero poder solo para no matarlos accidentalmente a todos de un solo golpe. En lo profundo de su cuerpo, las 278 células inmortales aún no habían encendido completamente la llama de la divinidad, aún no había entrado en el estado de Dios marcial, ni siquiera había tocado su carta de triunfo definitiva, el arte marcial de nivel 11, Bui Wan Fa. La distancia para alcanzar su estado de investigación máximo seguía siendo vasta. Luseng se sentía algo estancado, atrapado en un estado intermedio de progresión sin haber enfrentado un sentido real y tangible de amenaza mortal. Luseng soltó un profundo suspiro de absoluta decepción. Puedo sentirlo claramente ahora, reflexionó. Incluso si estos santos marciales sacrificaran todo y fueran a por todas contra mí, esta basura simplemente no posee la capacidad de matarme. Cuando solo tenía 22 células inmortales, ya podía resistir un golpe de una potencia de 10º rango. Ahora que poseo casi 300 células inmortales, la idea de ser asesinado por un 9º rango es un maldito chiste. Luseng descendió casualmente, sus pies tocando suavemente la superficie de la isla sagrada. La multitud en el centro de la isla se dispersó como pájaros asustados, retrocediendo sin parar para evitar su camino. Luseng caminó de regreso a su posición anterior y pisó suavemente el suelo con su pie derecho. ¡Boom! La tierra se abrió con un estallido agudo, y una fuente de cristales de energía estalló como un geyser de diamantes desde la fisura.
¿Estás insinuando que Lucen había escondido todos esos cristales en su persona todo este tiempo?, susurró un espectador con incredulidad. No seas ridículo, replicó otro. No es un gigante gordo, ¿dónde podría esconder casi 500 kilogramos de cristales? Debe ser un truco mental de alto nivel, una sofisticada prestidigitación. Lucen envolvió casualmente los cristales que brotaban con su poder mental, haciendo que flotaran a su alrededor antes de acercarse a los tipos duros inmortales de la división Dragón de Élite, con una pequeña y genuina sonrisa extendiéndose finalmente por su rostro. ¿Qué tal si regreso al país del dragón con todos ustedes más tarde hoy? Esto superaba sus sueños más salvajes. Originalmente, la división Dragón simplemente esperaba cultivar un solo santo marcial de 9º rango. Nunca habrían imaginado que después de más de 200 años de búsqueda infructuosa, los cielos se estaban guardando el arma definitiva solo para ellos. Ahora, se sentía como si el universo les estuviera otorgando un mega premio gordo, el pico del potencial humano personificado. Era un sentimiento de alivio dulce y abrumador después de décadas de sufrimiento y búsqueda. Me pondré en contacto con el cuartel general para que envíen un transporte de generación 1 inmediatamente, logró decir uno de ellos. Uno de los líderes de la división Dragón sacó rápidamente su teléfono seguro, con los dedos temblándole mientras comenzaba a marcar la frecuencia de emergencia. Muy pronto, el rugido distante de un jet especializado de la división Dragón resonó desde el horizonte, atravesando la bruma marina. Lucen entrecerró los ojos, siguiendo la aproximación del jet, cuando de repente una voz lo llamó. Consecuencias de tu codicia, añadió Camberland. Lucen le lanzó a Camberland una mirada casual, casi desinteresada, con una sonrisa afilada en sus labios mientras se preparaba para partir. Dile a tu superior que venga a buscarme él mismo si tiene una queja. Relájate, Camberland. No estarás implicado en lo que viene después. Parecía altamente probable. Los rasgos de Camberland se congelaron en una máscara de incredulidad paralizada, con la boca abierta mientras luchaba por procesar la pura audacia de la declaración del joven. Parecía estar a punto de gritar una protesta final, pero las palabras se marchitaron en su garganta y finalmente se tragó sus objeciones junto con su orgullo herido. La historia registrada de la estrella azul. Observaban con el aliento contenido, preguntándose si una figura tan trascendental volvería a honrar al mundo. Aquellos que habían conocido a Lucen previamente estaban aún más profundamente sin palabras, se sentían atrapados en un sueño vívido e imposible, medio esperando despertar y descubrir que nada de esta exhibición divina había ocurrido realmente. El elegante jet negro de la división militar descendió rápidamente, con sus motores rugiendo mientras aterrizaba sobre las arenas chamuscadas de la isla sagrada. Lucen comenzó su caminata firme y mesurada hacia la aeronave que esperaba, su presencia dominando la atmósfera. Los miembros de élite de la división Dragón, incluyendo a los tipos duros inmortales más experimentados y curtidos en batalla, se pusieron en formación detrás de él, moviéndose como una falange de guardaespaldas devotos. Justo cuando Lucen llegó a la rampa de abordaje y se preparaba para dejar atrás el campo de batalla, una voz femenina aguda de repente atravesó el silencio persistente. «Espera. Por favor, espera». Lucen se detuvo a mitad del paso, su silueta enmarcada por el sol poniente. Permaneció inmóvil por un momento contemplativo antes de finalmente volverse para atender la interrupción.
A varios metros de distancia estaba una joven impresionante con una cascada de cabello rubio, sus dedos apretando la tela de su elegante falda mientras se apresuraba por el terreno irregular hacia él. El atractivo de Fiona era innegable, su figura proyectaba una imagen impactante contra el telón de fondo de la isla escarpada, su respiración agitada por el esfuerzo. Lucen permaneció en silencio por un largo momento, con ojos indescifrables. Luego, una sonrisa tenue, casi imperceptible, asomó a sus labios, suavizando sus rasgos afilados. El joven metió casualmente las manos en los bolsillos y reanudó su caminata hacia el jet, su voz elevándose claramente sobre el viento mientras respondía, «Realmente no importa. Olvídame, Fiona. Algunas sombras no están destinadas a ser perseguidas». Uno por uno, los miembros de alto rango de la División Dragón lo siguieron a la nave. La pesada compuerta se cerró con un siseo de finalidad mecánica, y el jet rodó lentamente antes de rugir hacia el cielo. Fiona permaneció descalza sobre las arenas movedizas, con los ojos fijos en la silueta menguante del jet negro mientras se fusionaba con la lejana costura del mar y el cielo, su rostro un lienzo de profunda tristeza y anhelo incumplido. Pronto, la aeronave desapareció por completo más allá del horizonte, dejándola en un mundo que de repente se sentía vacío. La compostura que tanto le había costado mantener finalmente se desmoronó. Dos hilos cristalinos de lágrimas escaparon de sus hermosos ojos, trazando caminos por sus mejillas al darse cuenta de que el hombre que había remodelado su mundo se había ido para siempre. Como él dijo, es mejor si simplemente olvidas que alguna vez existió, dijo una voz suavemente. Fiona ni siquiera había notado que Camberland se acercaba, él estaba ahora a su lado, con su mano descansando suavemente sobre su hombro en una rara muestra de empatía. Una expresión compleja y cansada cruzó su rostro envejecido mientras ofrecía su consuelo. Tú y un hombre como ese, era un camino que nunca estuvo destinado a converger. Fiona permaneció allí, aturdida e inmóvil durante mucho tiempo, mientras el peso de sus palabras calaba en ella. Con esa declaración críptica, Fiona giró sobre sus talones y se alejó con paso firme. Camberland la llamó, pero ella no miró atrás, él dejó escapar un suspiro suave y resignado mientras la veía irse. Entonces, el peso de los fracasos del día volvió a él, y su rostro comenzó a oscurecerse con una intensidad sombría y melancólica. «Humph», respondió Camberland con un tono frío y cortante en su voz, entrecerrando los ojos mientras miraba al cielo vacío. «¿Qué más nos queda por hacer ante un poder tan abrumador?». Los santos marciales que lo rodeaban asintieron con sombrío acuerdo. Al pensar en la entidad conocida como el guía, una reverencia profunda e instintiva brilló en sus ojos. «Sí, tienes razón», soltaron con entusiasmo, con la esperanza reavivada. Lan Chen seguramente restaurará el equilibrio y le dará a ese ignorante oriental una lección de humildad. Solo la imagen mental de la derrota de Lucen fue suficiente para que los santos marciales occidentales sintieran una oleada de venganza vicaria. Uno de los santos incluso miró hacia los cielos con un destello fanático en sus ojos. El guía es invencible, un ser más allá del alcance de la lucha mortal. Descenderá como el árbitro definitivo. En efecto, él nos brindará la justicia que merecemos, añadió Camberland, con el corazón llenándose de una oscura esperanza. Oriental, tu día del juicio se acerca rápidamente. Puede que seas fuerte, pero nunca escaparás de la palma aplastante de Lan Chen. Zheng Yufen, Luai y la joven Lu Qingel estaban todos reunidos alrededor de la mesa de la cocina, con las mangas arremangadas y los delantales bien atados. Eran un torbellino de actividad, concentrados en la antigua tradición de preparar un festín familiar. Jeje, hagamos los mejores dumplings hasta ahora, se rió Luai, admirando la textura de la masa. Este lote es perfecto, va a ser muy llamativo. La mesa estaba repleta de tablas de cortar, rodillos, montones de harina y cuencos de relleno de carne meticulosamente sazonado. Mientras la familia reía y trabajaba, la elegante Don Qingsue se movía con gracia entre ellos, llevando té fresco a la mesa. Todos están trabajando muy duro, notó con una sonrisa. Luai y su esposa le sonrieron, dando una cálida bienvenida a su futura nuera. «Ah, la pequeña Qingsue está aquí», exclamó Zheng Yufen, mientras Lu Qingel intervenía alegremente, «Gracias, hermana Qingsue. Eres la mejor».
¿Qué sabes tú sobre el corazón de un hogar?, respondió Luai, tomándose un breve descanso para darle una calada a su cigarrillo. No importa que tan talentoso sea un chef profesional, nunca podrán replicar el sabor específico de la comida de tu madre. Sus habilidades son inigualables porque vienen del amor. Lu Qingel solo pudo poner los ojos en blanco, momentáneamente sin palabras ante las descaradas palabras dulces de su padre. El rostro de Zheng Yufen se puso de un carmesí profundo al instante. Aya, no exageres tanto delante de los niños. Simplemente hace tiempo que no entro en la cocina y quería practicar. No querría que mis habilidades se oxidaran para cuando nuestro hijo finalmente regrese. Quiero que todo sea perfecto para él. Luai, sin embargo, continuó vertiendo miel en sus oídos. Solo digo la verdad, querida. Mi esposa es la número 1 del mundo. En privado, pensó para sí mismo, tengo que mantener los cumplidos fluyendo, o esta noche terminaré durmiendo en la caseta del perro. Lu Qingel sintió que sudaba la gota gorda solo de ver la empalagosa y amorosa exhibición de sus padres. Le daba escalofríos, pero no pudo evitar sonreír. Sí, ya lo entiendo. El hermano mayor es la persona más importante de esta casa, así que todos tenemos que sufrir entre la harina y el romance. ¿Qué podría estar tardando tanto?, intervinieron Luai y Zheng Yufen, con sus expresiones volviéndose melancólicas mientras dejaban escapar suspiros sincronizados. Sí, ¿qué tipo de misión podría requerir una ausencia tan larga? Lo extrañamos terriblemente. Don Qingsue se volvió para mirar por la ventana el cielo crepuscular, con el corazón igualmente cargado de ansiedad. No sabía cómo responderles, ya que ella misma estaba atormentada por las mismas preguntas sin respuesta. Justo cuando la atmósfera en la habitación empezaba a volverse sombría, el timbre agudo y rítmico de su smartphone rompió el silencio. Sin una sola palabra de explicación, salió disparada hacia la puerta, dejando a la familia Lu en un estado de total confusión. Lu Qingel soltó su rodillo y la llamó, hermana Qingsue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Zheng Yufen vio cómo Don Qingsue desaparecía por la puerta, con el corazón acelerado. Un comportamiento tan extraño era impropio de la chica habitualmente serena. ¿Acaso el distrito militar le dio de repente una misión de emergencia?, se preguntó Zheng Yufen en voz alta. Dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos cubiertas de harina en el delantal y corrió hacia la entrada. Iré a ver qué está pasando. Zheng Yufen quería profundamente a Don Qingsue. La chica era hermosa, venía de una familia prestigiosa y poseía un futuro brillante, pero seguía siendo una joven fuerte con un corazón sorprendentemente blando. Después de vivir juntas durante un año, Zheng Yufen ya la veía como su verdadera nuera. Al verla tan agitada, instintivamente la persiguió, con Luai y Lu Qingel dejando todo para seguirla de cerca. Para cuando llegaron al exterior, los hermosos ojos de Don Qingsue ya estaban rebosantes de lágrimas, con su compostura completamente destrozada por la noticia que había recibido. La familia se apresuró a la entrada de la villa y se encontró con una vista asombrosa. Una gran multitud de oficiales militares de alto rango estaba allí, todos con sus impecables uniformes de la División Dragón. La gran cantidad de medallas y condecoraciones en sus pechos y hombros conformaban una cegadora exhibición de autoridad. Sin embargo, estos soldados normalmente severos estaban parados rígidamente erguidos, con los rostros enrojecidos por una mezcla de emoción pura y un asombro profundo mientras miraban hacia el centro de la reunión. Los ojos de la familia Lu finalmente aterrizaron en la persona a la que todos honraban, y se quedaron congelados en su lugar. Era un joven apuesto, de más de 1,80 m de altura, que lucía increíblemente joven, apenas pasando los 20. Poseía un físico magnífico y perfectamente tonificado, y rasgos refinados que irradiaban un encanto masculino definitivo. Aunque vestía ropa sencilla y modesta, emanaba un aura tan poderosa que parecía ser el centro mismo del universo, único, inigualable y totalmente dominante. El joven dio un paso adelante, fijando su mirada en Don Qingsue mientras decía suavemente, he vuelto. Don Qingsue no dudó, corrió hacia Lu Zhen con todas sus fuerzas. Después de una separación tan agonizantemente larga, el hombre al que amaba finalmente había reaparecido ante ella como un milagro.
Se derrumbó por completo, incapaz de contenerse de correr hacia adelante y rodear con sus brazos su figura familiar y poderosa, hundiendo su rostro en el calor de su pecho. Podía sentir cada latido constante de su corazón y el ritmo de su respiración, sensaciones que temían no volver a sentir jamás. Su voz temblaba, ahogada por un año de emociones contenidas y el dolor sordo de la espera. Te esperé durante tanto tiempo, susurró. La voz de Lucen fue como un bálsamo cálido mientras la estrechaba. Kingsue, sé que ha sido difícil para ti, cuidando de mi familia en mi ausencia. Gracias. Preparación de dumplings, reclamando su lugar en la mesa para una cena de reunión familiar largamente esperada. Vamos, se rió, tomando un trozo de masa, terminemos de hacer estos dumplings juntos. Mientras Lucen escuchaba la charla alegre de su familia, una mirada de determinación silenciosa y férrea se asentó en su rostro. Sabía que para que su hoja inigualable se mantuviera afilada, ocasionalmente necesitaba el santuario silencioso de su vaina. Era el mes de mayo, y el aire de la noche empezaba a traer los primeros indicios del calor del verano. Lucen miró el vibrante verdor que los rodeaba y, naturalmente, extendió la mano para tomarla de Don Kingsue. Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez, reflexionó suavemente, el aire se sentía justo como este. Don Kingsue tarareó un acuerdo suave y melódico, su presencia emanaba elegancia y una nueva dulzura. Dado que la fuerza de Lucen había estado rompiendo constantemente sus límites, su físico se había vuelto casi perfectamente proporcionado, haciéndolo casi una cabeza completa más alto que ella. La antigua instructora, Don Kingsue, una vez conocida por ser excepcionalmente alta, orgullosa y ferozmente independiente, ahora parecía notablemente dócil y contenta mientras caminaba al lado de la persona en la que Lucen se había convertido. El joven apretó suavemente su agarre en la cintura de Don Kingsue, acercándola un poco más. Lleva a mis padres de regreso a Ciudad Bai por unos días, instruyó, con voz suave pero cargada de un peso firme. Necesito encargarme de unos asuntos pendientes aquí, y luego iré a reunirme con ustedes. Probablemente deberíamos empezar a tomar algunas decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos. Don Kingsue sintió, mientras un rubor raro y hermoso trepaba por sus mejillas bajo la luz de la luna. Mientras tanto, de vuelta en el cuartel general militar, una enorme sala de conferencias estaba llena a su máxima capacidad. Casi todos los generales del distrito estaban presentes, sentados en una silenciosa anticipación. La sala estaba tenuemente iluminada y un video de alta resolución se reproducía en la pantalla central masiva. El metraje era corto, duraba solo unos 10 minutos, y al acercarse a su fin, las luces parpadearon para encenderse de nuevo. Se reveló que la sala estaba llena de los rostros extasiados, casi maníacos, de los oficiales de alto rango. Eso fue absolutamente magnífico. Verdadero dominio marcial de primer nivel. El viejo mariscal de la región militar central se puso de pie para dirigirse a la sala, con su voz fuerte y clara, cargada de una fuerza creciente que exigía atención. Todos, comenzó, hoy es un día que nuestro ejército debe grabar en su alma. Nuestro deseo de 200 años finalmente se ha cumplido. Finalmente hemos dado la bienvenida a un verdadero dios de la guerra a nuestras filas. Es más, nuestro dios militar posee una fuerza que supera a la de cada santo marcial en este planeta. Las palabras del viejo mariscal fueron apasionadas y resonantes. Muchos de los que estaban sentados debajo de él ya vibraban de emoción, con el pecho inflado y expresiones llenas de una alegría indescriptible y radiante. Como él había dicho, este día sería registrado como un punto de inflexión en la historia.
Reclamar al artista marcial más fuerte del planeta como uno de los suyos era un honor inconmensurable. El viejo mariscal continuó, recorriendo la sala con la mirada. Más allá de este inmenso honor, hay un asunto práctico de extrema importancia. Nuestro dios de la guerra, Lu Zheng, me ha instruido personalmente para comenzar el proceso de popularización de una técnica específica de refinamiento corporal en todo el ejército. Él quiere que cada soldado, desde el recluta más bajo hasta el general más alto, estudie esto, declaró. La multitud de abajo quedó sumida en un silencio repentino y pesado, sus expresiones se volvieron mortalmente serias mientras se inclinaban hacia adelante en sus asientos. ¿Qué? Susurraron en tonos bajos. ¿El propio dios de la guerra está abogando por una nueva técnica de refinamiento corporal? ¿Qué tipo de poder milagroso posee? La esencia digital contenida en el chip encriptado se proyectó instantáneamente en la colosal pantalla principal, cobrando vida con un zumbido bajo. Una silueta humanoide en 3D resplandeciente se materializó en el centro de la pantalla, su forma compuesta por flujos de datos de zafiro brillante mientras comenzaba a ejecutar una serie de movimientos que parecían engañosamente simples en la superficie, pero poseían una complejidad rítmica subyacente que sugería un dominio profundo sobre la propia física del cuerpo humano. Los veteranos curtidos de la élite División Dragón observaron la proyección con expresiones de severa intensidad y sin parpadear, con sus ojos siguiendo cada microajuste de la postura de la figura con un enfoque depredador. A medida que la demostración avanzaba a través de sus ciclos cada vez más complejos, el escepticismo inicial en los rostros de estas potencias se disolvió gradualmente, reemplazado por una inquietante sensación de shock y un asombro profundo que parecía drenar el color de sus rasgos curtidos en batalla. Este sentido colectivo de asombro creció con una ferocidad exponencial, hinchándose eventualmente en una ola masiva de emoción pura que barrió cada rincón de la sala de conferencias de techos altos. Cuando el fotograma final del video se desvaneció en la oscuridad, estalló una sinfonía caótica de susurros y discusiones acaloradas. Cada rostro en la habitación estaba iluminado por una extraña y nueva luz de comprensión y el amanecer de una nueva esperanza. Otra voz, crepitando con una intensidad vibrante, se unió a la refriega, alzándose sobre el estruendo. No es simplemente un refinamiento inteligente de lo que ya conocemos, se siente como si deconstruyera fundamentalmente nuestra comprensión existente de las artes marciales, actuando como una llave maestra que abre la puerta a un mundo de posibilidad física y evolución completamente nuevo y sin explorar. Basándonos en los exhaustivos datos preliminares recogidos de nuestros grupos de prueba iniciales, se calcula que la efectividad de este régimen es al menos 100 veces más potente que los 24 ejercicios universales de refinamiento corporal actualmente estandarizados por la Asociación de Artistas Marciales. Imagínenlo, un aumento de 100 veces en la tasa de desbloqueo del potencial físico latente de un soldado.